Vamos a arrancar con esta nueva clase, donde lo que vamos a estar viendo, ahí estoy compartiendo la pantalla, espero que la estén viendo, este nuevo último tipo de dato, que se llama, son espaciales y geografías, o sea, X e Y o X e Y Z. Estos tipos de datos están disponibles desde SQL de 2008 en adelante. En 2005 se podía usar de alguna forma, pero la verdad que ya es montarnos mucho para atrás y no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la idea de estos tipos de datos? Bueno, son tipos de datos pesados, como hemos visto los jerárquicos, ¿se acuerdan? Que tenían métodos o de ese tipo de datos, donde nos permite crear tanto lo que es geometrías como geografías. ¿Sí? Vamos a agarrar por acá y ver algún ejemplo muy sencillo. ¿Ven? Van a ver acá, por ejemplo, acá estoy creando un dato geométrico, en este caso, con un punto, 5,3 ahí, estamos haciendo puntos. Vamos a ver muchos de este tipo de operaciones en este tipo de datos. Fíjense que acá es binario lo estoy creando y van a observar que el Management Studio, cuando ustedes crean o trabajan con estos tipos de datos, va a aparecer una nueva solapa que se llaman Spatial Results, donde me va a permitir mostrar algún gráfico si corresponde sobre lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven acá, estoy haciendo en formato punto, acá también, otro punto, ¿sí? ¿Ven? Un punto propiamente dicho. Después podemos hacer, en vez de un punto, podemos hacer una línea. Acá vamos a dibujar una línea con todas sus coordenadas de puntos. Entonces, si hacemos una línea, vamos acá, ¿ven? A ver, según los puntos donde fuimos poniendo en nuestro gráfico, cómo se va representando esas coordenadas. Lo más interesante no es, digamos, dibujar, sino persistir estos datos y obviamente buscar adentro de esos datos. Que eso es lo que también vamos a observar después. O sea, dibujar podemos dibujarlo de cualquier forma. El tema es que esto es un tipo de dato geográfico, geométrico, y yo podría buscar dentro de ellos. Un ejemplo que les puedo contar de dónde lo hemos usado en nuestra empresa, un cliente nos ha pedido que según las posiciones geográficas de ciertos campos de la Argentina, la cotización del seguro sea distinto. Un ejemplo, si estamos en la provincia de Mendoza, hay lugares donde cae más piedra que en otro. Entonces yo tengo un campo que el 20% está en el lugar de piedra y el 80% no, se cotiza de una forma. Bueno, todos esos datos puestos en una base de datos, calcularlo con datos geográficos y geométricos fue bastante rápido y sencillo. De otra forma, sería más complejo y más lento. Bueno, ven, acá geometría lo mismo, podemos hacer un circular string en vez de una línea. Y vamos a ver, digamos, también un X e Y de esta misma forma. Podemos, digamos, también trabajar con conversiones. Fíjense que acá estoy básicamente definiendo un geométrico de un circular, y lo estamos convirtiendo a una curva. Estoy poniendo un método, ¿no? Acuérdense que estos datos, como los jerárquicos, tienen métodos. Entonces, acá, digamos, vamos a estar seguramente convirtiendo, digamos, de uno al otro. Después también podemos hacer polígonos. O sea, también nos deja hacer polígonos. Ya vimos puntos, vimos líneas, podemos hacer polígonos. Todo lo que es polígonos. Acá vamos a hacer un polígono. Y ahí tenemos la representación de ese polígono. Podemos hacer, digamos, otro polígono acá. Fíjense que se hacen todos de la misma forma, ¿no? Tipo de datos, los doble puntos, el método que queremos aplicar. Acá tenemos otro polígono de representación. Podemos hacer curvas con polígonos. Entonces acá tenemos, digamos, este tipo de cosas. Podemos representar y persistir, todas en binario. Lo que es múltiples puntos. Y después podemos hacer, bueno, múltiples polígonos, como estamos viendo acá. No los quiero aburrir mucho con esto porque básicamente lo que les quiero mostrar es que ustedes, venga, que tengo más de un polígono, ¿lo llegan a ver? Acá hay más de un polígono, O sea, de hecho hay dos. ¿Cuál es la idea? Que, digamos, son tipo datos muy, muy, muy pesados en el sentido del uso.
¿Cómo se usan los índices con estos datos? Porque yo le puedo crear índices. ¿Se acuerdan que a los XML también le creamos unos índices medio avanzados? Acá también le puedo crear unos índices. Entonces, vamos a emular algo como esto. Vamos a crear acá en Attempt. Así ya nos queda. Después lo podemos borrar. Yo, por ejemplo, acá voy a crear una tabla. Que la voy a llamar puntos. Va a tener un ID. No es irrelevante ese valor. Y después va a tener, digamos, una representación del tipo de dato geométrico en este caso. Entonces, esta tabla, que la vamos a crear, ahora estamos persistiéndolo el dato. Voy a, por ejemplo, acá le voy a decir que la ID es clave primaria, pero digamos, esto no es relevante, digamos, ¿eh? Fíjense cómo creo los índices espaciales, le llaman tipo de índices espaciales, porque la idea es poder buscar ahí adentro y de forma eficiente. Yo puedo crear un índice espacial, el nombre del índice, a qué tabla lo voy a poner y sobre qué campo, en este caso geométrico, voy a aplicarlo. Cómo voy a usar la grilla de la geometría. Estos son parámetros de cómo voy a cargar ese índice, en qué niveles lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, acá estamos creando un índice espacial, del tipo espacial. Vamos a insertar algunos valores. ¿Ven, por ejemplo, algunos puntos en esta tabla? Vamos a insertar algunos puntos. Y después vamos a hacer una query tipo esta que está acá. Vamos a declarar un polígono acá. Y vamos a buscar todos los puntos con ese, digamos, con ese índice donde haya intersección con el polígono. Fíjense que estoy usando acá where shape.intersect, que esto, digamos, vendría a ser un método también de este tipo de dato, contra el polígono, que es el que acabamos de definir anteriormente, igual a 1. Entonces, vamos, el shape es el campo, ¿no? Este es el campo. Para que esto sea eficiente, si esto lo ejecutamos, seguramente me dice que B y C, B y C, después si buscan los puntos, están, digamos, hacen intersección contra el polígono que armamos. Lo más interesante de esto es que si yo veo su plan de ejecución, me voy a encontrar con que esta consulta, que es una consulta muy compleja, ¿no? Porque estamos buscando sobre un dato geométrico, y obviamente que si tengo mucha volumetría, esto, digamos, va a colapsar si no hacemos esto. Fíjense que por acá vamos a encontrar un external index, este que estoy pintando yo aquí, que es cluster index seek, o sea, la operación más rápida de cualquier operación de índice que pueda existir sobre una base de datos, pero sobre un espacial. ¿Sí? Obviamente que si no tengo el espacial, va a ser un scan de la tabla. Entonces, estos índices, digamos, nos permiten trabajar de forma muy eficiente en nuestra base de datos. ¿Sí? Bueno, acá también tenemos otro ejemplo, ¿sí? Podemos, algunas consultas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear acá otra tabla. Fíjense que estoy creando otra tabla, tipo dato, en este caso geométrico. Vamos a crearle otro índice por acá, espacial. ¿Sí? Y tipo de consultas que puedo hacer, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, la intersección entre este punto igual a 1, donde la distancia, ¿no?, sea mayor que 100. ¿Ven? Fíjense que hay diferentes métodos para poder buscar dentro de mis datos, digamos, geométricos. En este caso no tengo registros. Bueno, donde la ecuación, donde esto sea igual a este punto, ¿sí? La verdad que está muy interesante, digamos. Sobre todo si tienen que trabajar con este tipo de operaciones, ya tan sea para la geometría como, digamos, la geografía. Acá lo mismo, ¿no? O sea, esta es otra tabla donde creamos una location como tipo dato geométrico, ¿sí? Insertamos datos, si quieren se los digo acá como ejemplo, como para que ustedes lo trabajen. Insertamos datos y después, ¿qué hacemos? Buscamos sobre estos valores, que son también de Onder, digamos, geométricos. Hasta acá, X e Y, lo que vimos. Son más ejemplos de lo mismo esto, Todos los mismos ejemplos del mismo tipo de dato, que se pueden aplicar en funciones, ¿sí? O sea, la verdad que hay un montón de operaciones, digamos, que podemos hacer con ellos. Quiero pasar a los geográficos, que son muy parecidos a esto. Vamos a ver, acá tenemos acá alguno. Geométrico, a ver si acá tenemos algunos geográficos. Acá tenemos. A ver, Mondial. Necesitamos esta base, a ver si está esta base. Vamos a ver si esta base está. Bueno, esta base no está, entonces la vamos a restaurar, esta base de datos. Esta es una base de datos
muy sencilla que tenemos aquí. Miren, yo les voy a mostrar, lo van a tener, estos son los ejemplos, lo tienen ustedes. Yo se los voy a mostrar acá, ¿sí? SQL avanzado. Acá hay una base de datos muy simple, ¿sí? Que se llaman Mondial Database, ¿sí? Si vamos a correr estos scripts, esta base de datos, digamos, de Mondial Database, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? A ver, lo que tiene, básicamente, es la definición. Ven, acá la va a crear la base de datos. ¿Sí? Vamos a crearla bien ahí. Va a tener la definición de algunos países, de forma y algunas otras cosas como montañas, ríos, etcétera. ¿Sí? Pero si yo me fijo en la definición de las tablas, fíjense las tablas que voy a estar creando, ¿no? O sea, las tablas que voy a estar creando en esta base de datos es ciudades, provincias, voy a tener la economía, voy a tener la población de la ciudad, políticas, lenguajes, religiones, ¿sí? Continentes, y por algún lugar voy a tener montañas, por ejemplo, ¿no? Pero los datos que tengo en esta tabla son del tipo dato relacional, o sea, no tengo la posición geográfica de la montaña, sino, por ejemplo, tengo la latitud y la longitud, porque todavía no convertí esto a geografía. Vamos a trabajarlo esto con geografía, ¿sí? Entonces, estamos creando una base de datos que tiene datos, digamos, relacionales hasta el momento, ¿sí? Vamos a llenar esta base de datos Mondial con valores, simplemente la vamos a llenar con varios valores, y después lo que vamos a estar haciendo contra esta base de datos es transformar algunas cosas en geografía, que es parecido a geometría, pero X, Y y Z, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta base que ya hemos creado y le vamos a decir, a ver, mostrame todas las ciudades, ¿no? Entonces, todas las ciudades, ¿ves? Por ejemplo, tengo cada nombre de la ciudad, de cada país, la población, y la ciudad tiene en algún lugar latitud y longitud. Si no tuviera este dato, por ejemplo, podría ir a buscar la representación geográfica de una ciudad por alguna API de, por ejemplo, Google. O sea, yo lo que voy a hacer acá es con SQL Server, a partir de la longitud y la latitud, que es un dato que tengo en mi tabla, poderle crear la representación geográfica de este dato en sí mismo, ¿no? Entonces, si no tengo eso y no tengo latitud y longitud, lo tengo que hacer con una API y guardarlo en la base de datos. Debe tener un servicio, una aplicación que vaya por cada registro de esto y vaya a preguntar a la API y me traiga el dato geográfico y ese dato sí lo persista en la base de datos, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, a esta tabla ciudades, le voy a agregar un campo nuevo llamado geof, y este tipo de dato es geografía, tipo dato X y Z. Lo vamos a agregar como tipo de dato, ¿no? Y después, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir que modifique las ciudades, que cambie ese dato geof por el tipo dato geografía, el método punto es un método ya propio de este tipo de dato. Le voy a pasar la latitud, la longitud como parámetros y la norma en la cual me voy a basar en la geografía. Hay básicamente tres normas. La norma 4326 es la de los GPS, la más usadas. Para todos los valores donde tengan latitud y longitud, ¿ven? O sea, estoy diciendo where, latitud que no sea nulo y longitud tampoco sea nulo, ¿no? Entonces, creé ese campo y actualicé todas esas, digamos, operaciones, con lo cual, si ahora hago un select a la tabla de las ciudades, me voy a encontrar con que tengo una posición geográfica en binario. Si voy al dato espacial, voy a encontrar acá todos los puntos, digamos. ¿Lo ven en el mapa? ¿Lo llegan a ver el dibujito ahí del mapa? Se ven los puntitos en todo el mapa, digamos, que vamos dibujando, ¿no? O sea, por ejemplo, una proyección acá, ¿sí? O sea, es decir, bueno, a ver, marcador, ¿sí? Bueno, acá podemos jugar un poquito también con estos valores. Saco eso y lo ven ahí en el dibujo. Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Lo mismo que hice con esta tabla ciudades, lo voy a hacer con la tabla islas. ¿Está bien? Y lo voy a hacer también con la tabla montañas, que están acá. Entonces, a estas tablas les agregamos un tipo de dato ahora geográfico, X y Z. ¿Y qué me interesa hacer con estos tipos de datos? Las operaciones. Lo más interesante es hacer operaciones. Por ejemplo, cosas como estas. Decir que estoy parado
en Portland, en la ciudad de Portland, y que me diga de esta ciudad cuál es la montaña más cercana que tengo porque me gusta hacer andinismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa operación? Bueno, un from de ciudades contra montañas, y fíjense que tengo un método, geof, acuérdense que es el campo que acabamos de crear. Este método es el método distancia, otro método más, y le estoy diciendo la distancia entre m.geof, que es la montaña, y la ciudad, ¿ven? Pues estoy haciendo DC, que es ciudad, punto geof, punto distancia contra m.geof, divide en 1000, así la tenemos en kilómetros. Ordeno por este método y me voy a encontrar con que parado en esta ciudad me va a decir cuál es la montaña más rápida de forma eficiente si tuviera hasta índices para hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el Monte Hood, lo tenemos a 96 kilómetros, 97 kilómetros de distancia, y así con cada una de las montañas. Entonces, lo interesante del tipo dato geográfico son este tipo de operaciones, ¿no? O sea, donde yo puedo buscar, o sea, no es solamente persistirlo, sino hacer queries adentro del tipo de dato geográfico y si tengo índices de forma muy, muy rápida. Entonces, operaciones como estoy parado en tal lugar, decime cuáles son las estaciones de servicio más cercanas a los 5 kilómetros a la redonda, lo puedo responder con la base de datos de forma muy rápida, porque el SQL ya lo tiene nativo esto desde SQL 2008. Recuerden, desde SQL 2008 pueden integrar esto. Obviamente, como tiene una representación geográfica el tipo de datos, si ustedes ponen después alguna herramienta de visualización, cualquiera, ¿sí? Que muestre un mapa, ese tipo de datos lo va a entender y le va a dibujar el mapa, por ejemplo, comparando o preguntando los servicios, por ejemplo, no sé, de Google Maps o Bing Maps o cualquiera, o Esri, ¿sí? Hemos trabajado para un gobierno provincial donde nos ha pedido dentro de la provincia básicamente poder sacar fotos satelitales y calcular cuánto le debe cada campo, ¿no? Bueno, eso se hizo básicamente con este tipo de tecnologías, se puede hacer con estas tecnologías. Entonces, la verdad que está bueno, se usa desde esta versión que yo les digo y es uno de los últimos tipos de datos, por no decir el último tipo de datos, que vamos a estar viendo en este curso, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien, a ver, levante la mano si alguien lo está usando, algún geográfico, geométrico, o tuvo la necesidad de usar esto, ¿no? O sea, capaz que tuvo la necesidad de usarlo y lo resolvió de otra forma, vaya a saber cuál, pero digamos de otra forma. Es increíble porque les cuento una anécdota, cuando se presentó esto en el año, imagínense el año 2009, los MVP y todos esos que hemos visto la charla del grupo de productos de Microsoft viendo esto, le tiramos misiles, o sea, decíamos, si hacen macanas en la base de datos con un simple índice, imagínense con un dato geográfico y geométrico, lo que nos vamos a encontrar. Y para qué aparte queremos esto en la base de datos. Ahí después, bueno, con los años nos dieron la razón, o sea, tenían razón más ellos. Hay muchas necesidades de usar este tipo de datos, sobre todo en operaciones, hasta sistemas de logística. Hay un montón de sistemas que pueden verse beneficiados por esto. Así que bueno, con esto damos cierre a todo lo que es el episodio tipo de datos de Transact SQL, como para que, digamos, ustedes puedan ya empezar a ir a trabajar y, bueno, y ver, digamos, cómo se aplica cada uno de ellos. Hemos visto y repasado todos los tipos de datos que soporta el motor SQL Server hasta su última versión. Así que ahora vamos a pasar a todo lo que es consultas. Vamos a empezar a ver todo lo que es consultas y vamos a empezar de las más sencillas hasta las más complejas con instrucciones cada vez más difíciles. Entonces, vamos a empezar a ver algo muy sencillo que son los joins. Los joins no son ni más ni menos que la representación de los conjuntos que hemos visto en el primario en algún momento. O sea, un inner join vendría a ser la intersección entre dos conjuntos, o sea, lo que está en el conjunto A y está en el conjunto B. Un left o un right join vendrían a ser lo que está en un conjunto por más que no esté en el otro, ¿sí? A veces me preguntan, a ver, ¿qué usan más ustedes? A ver. ¿Usan left join? Levanten la mano quienes usan el left join. ¿Quiénes usan alguna vez left join? Bien, muy bien. Si no usaron left join. A ver, y levanten la mano quienes usan una vez right join. 1, 2, pocos. Right join y left join es lo mismo conceptualmente. Exactamente lo mismo. No hay ni diferencia de performance, ni mucho menos. Pero
¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Y esto a veces es bueno contarlo. Las bases de datos cuando las piensan no las piensan para argentinos, para uruguayos o para latinoamericanos. Las piensan para todas las partes del mundo, ¿no? Y nuestra forma de leer, los occidentales, tenemos la forma de leer de izquierda a derecha, y nuestra cabeza, nuestro cerebro está más orientado ahí, toda nuestra forma de pensar está así. En otros países no es tan así esto. Entonces, quizás el Rayon les es más intuitivo. Entonces, por ejemplo, si muchas veces o algunas veces me ha tocado trabajar con código de Asia y se ve muchos más Rayon en el código asiático que en el código, digamos, de estos lugares. ¿Por qué? Porque para ellos es quizás más intuitivo hacerlo, pero no hay ninguna diferencia de performance ni nada menos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el left join, el right join, el inner join, ¿está bien? Después tenemos el cross join, ¿sí? Después tenemos el full join. El cross join lo hemos usado, el primer curso es P por Q, producto cartesiano entre un conjunto y otro conjunto. Me ha servido para, por ejemplo, insertar 1.000.000 de registros. Ustedes lo han probado y ha dado mejores resultados que hacerlo de a uno. Un ejemplo donde pueden usar el cross join. Hoy mismo me pasó, una empresa me llama y me dice, mira, Maxi, necesitamos generar 200 millones de registros de forma rápida. ¿Cómo lo hago? Puso el cross join, y esto en un Big Data lo hicimos, en un Hype, pero el cross join aplica un montón de cosas, y me dice, en 5 minutos tenía los 150 palos de registro. Lo quiso hacer con un script de Python y habían tardado 40, 50 minutos, ¿no? O sea, el cross join va mucho más allá de eso. Algunos casos donde lo pueden aplicar de negocios, yo siempre llevo a casos reales. En una empresa nos dijeron, mira, necesitamos autogenerar los recibos. ¿Vieron los recibos de las facturas? Autogenerar. Tengo un talonario que dice, va del talonario 1, va del recibo 0 al 1000, el talonario 2 va del 1001 al 2000. Los queremos pregenerar en la base de datos. ¿Qué hacían ellos? Día 1, obviamente, con un cursor, y eso tardaba X tiempo. Lo reemplazaron por un cross join y esos tiempos tuvieron el mismo impacto que yo les mostré en la lista en los primeros ejercicios. Entonces, si yo a un usuario le presento algo que tarda 40 minutos, 10 minutos o 5 minutos y con otra técnica tarda casi segundos o menos de un segundo, es importante, ¿no? Bueno, el full join es la suma del right más el inner join, más el left join, o sea, todo lo que está a la izquierda por más que no esté a la derecha, todo lo que está a la derecha por más que no esté a la izquierda, y después tenemos uno que se llama apply join. Y acá yo quiero ver, levanten las manos quienes usaron apply join. No veo manos levantadas, ¿eh? No veo manos levantadas por ningún lado. Full join, ¿quiénes usaron full join? Uno. Bueno, uno, dos, muy poquito. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y cross join? ¿Quiénes usaron cross join más allá de lo que yo les mostré en el curso? No vale el ejercicio que yo mostré. El ejercicio que yo mostré no cuenta. ¿Sí? O sea, ese no cuenta como uso, digamos. Uno, dos, poquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa con todo lo mismo. Y acá vamos a ver con tranza que se cuele estas cosas. Usan, de joins usan seguramente dos, inner y left. De ahí no salen. Ahora, cuando tiene una necesidad un poco más sofisticada, como los otros no se los acuerdan, no los tienen memorizados, no los usan otra técnica más ineficiente y lo vieron demostrado al principio cuando usaron un while en medio de un cross, ¿no? Entonces, vamos a ver el apply, vamos a ver, digamos, todos estos qué funciones tienen. El apply, por ejemplo, es muy potente, muy poderoso. El full join no tiene mucho sentido, pero el cross también es otro muy poderoso, ¿eh? Entonces vamos a empezar a ver un poquito los joins, a repasar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ANSI joins. Todos son ANSI, chicos, todos son ANSI. Pasa que ANSI tiene muchas versiones de SQL, muchas versiones de ANSI SQL, 92, 99, 2000. Entonces, ¿es ANSI compatible con qué versión? Depende de la versión que uno esté armando. Por ejemplo, lo que se llama ANSI 92, ANSI 92, miren, levanten las manos quienes nacieron después del año 92. Después del año 92. Levanten las manos que son más, ¿son todos grandes? Bueno, en el 92 este ANSI, ¿sí? Es muy viejo este ANSI, ¿eh? Piensen que los ANSI que estamos viendo ahora son, digamos, ANSI, digamos, 2006, 2010, por ahí. ¿Cómo es, digamos, el ANSI 92? El ANSI 92
en vez de escribir, digamos, el cross, la instrucción, ven que pongo cross join, o sea, cross join, left join, ¿sí? Escribir la instrucción es ANSI 92. Entonces, yo escribo, ¿ven? Tabla A, cross join, tabla B. Acá tengo un cross join. ¿Está bien? ¿Está? Entre P por Q. ANSI 89, o sea, no jugamos el Mundial del 90, para que más o menos nos pongamos en sintonía. En esa época, eran los joins de esta forma. Se ponían con una coma. Entonces yo a veces me pongo muy mal, pero muy mal, cuando escucho a los chicos en las universidades que les enseñan a escribir los joins así. Entonces digo, oh, esto es año 89, no corre más, chicos, esto hace años, o sea, 40 años casi tiene esto, una locura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se escribía? El mismo cross, en vez de poner la instrucción cross, se ponía tabla, coma, tabla, y si quería poner un where, ponía un where, con un asterisco igual. Esto también hace un cross join, ¿sí? Estamos siempre viendo lo mismo, Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio del cross. Un ejercicio, digamos, para agilizar un poco la mente. Supongamos que yo acá tengo una tabla, ¿ven? Una sola tabla que tiene esta tabla, un campo, ¿ven? Un solo campo, vamos a verlo acá, ¿ven? Un solo campo, dígito, y esta tabla dígito tiene 10 valores. Esta tabla dígito tiene 10 valores, Insertamos 10 valores, tenemos 10 valores en esta tabla dígito, ¿no? Entonces, ¿el ejercicio cuál es? El ejercicio es, solo con esta tabla, y nada más que usando esta tabla, no se puede usar otra cosa, sí cualquier técnica, pero solo esta tabla, hay que generar 1000 registros y mostrarlos enumerados del 1 al 1000. ¿Se entiende? O sea, tengo que con 10 registros solo que tengo acá, poder generar 1000 registros enumerados del 1 al 1000. Una opción podría ser escribir while y hacer select, insertarlo en una tabla temporal, con una autonumérico, podría ser una opción esa, se los dejo como ejercicio. La otra opción podría ser usar, digamos, teoría de conjuntos. Entonces, ¿cómo sería mi teoría de conjuntos? Si me dijeron 1000, bien, será from la tabla de dígitos, a esto lo voy a llamar de 1, cross join la tabla de dígitos, con lo cual 10 por 10 es 100, cross join la tabla de dígitos, 10 por 10 es 100, por 10 son 1000. Con 3 cross join de P por Q, digamos, ya tengo mis 1000 registros. ¿Y cómo los numero? Bueno, simplemente usando alguna cuestión lógica o matemática, como quieran llamarla, donde digo de 3, punto dígito por 100, más de 2, punto dígito por 10, más de 1, punto dígito más 1. Y ordeno, y acá me voy a encontrar con algo tan sencillo como 1000 registros numerados del 1 al 1000. Tenemos los 1000 registros acá. Pueden usar otras instrucciones, pueden usar otras instrucciones. Ahí me está preguntando Lucio si el apply join es el cross apply. No, nada que ver, Lucio. El apply es un tipo de join y el cross apply es otro tipo de join. Son todos tipos distintos. Bueno, el inner join, que es el que, digamos, vimos. Acá hay diferencias en performance entre 92 y 89 respecto al cross y la sentencia sin cross respectivamente. Marcos, el 89 está deprecado, totalmente deprecado desde SQL 2005. No lo podés usar directamente, en muchos casos. En muchos casos. Microsoft no te recomienda usar ANSI 89, en ningún caso. Puede no solamente tener problemas de performance, sino también problemas funcionales, de datos. Vamos con el ANSI 92 de los inner join. ¿Sí? ¿Cómo es el ANSI 92 del ANSI inner join? Select from la tabla, si pongo join solo, o inner join, ¿sí? La otra tabla on los campos que quiero aplicar, ¿no? Con cómo uno los conjuntos. Y acá tengo un inner join. El 89, ¿cómo era? Pongo las dos tablas, where, esto igual a esto. Y esto también va a funcionar en el inner. ¿Ven que funciona? Ahora, ¿cómo hacíamos un left join en esa época? Poniéndole un asterisco acá. ¿Está bien? O un right join poniéndole un asterisco acá. Los más viejos se deben acordar. Si ponemos un asterisco acá y lo queremos correr esto, ya me lo pintó, fíjense que me lo pintó, medio como que esta sintaxis ya es incorrecta.
¿Por qué? Porque ANSI 89 no está recomendado. O sea, la recomendación es siempre que escriban la instrucción join. ¿Mm? Bueno, otra forma, ¿no? De hacer joins. Ojo con esto, a prestar atención a esto. Yo puedo hacer joins y acá en un momento, ¿cómo hice el join? Hice el join de conjunto igual a valor. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un join de la tabla empleados contra la misma tabla empleados y diciendo que un campo es menor a otro campo. ¿Se entiende esto? Entonces, estoy haciendo como un doble join entre la misma tabla y como que las tablas estuvieran movidas un registro, ¿se entiende? Si las dibujan, o sea, como le estoy poniendo menor al empleado de 2, están como movidas, ¿no? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, estoy después buscando de E1 el empleado ID, el nombre, de E1 el last name, y así con cada una de ellas, con E2 lo mismo. Entonces, si lo ejecutamos esto, está haciendo un doble join. Fíjense que tengo a Sara, a last name, el empleado 2, como está movido, ¿cuál estoy mostrando? El que sigue, ¿no? Que es Don. ¿Se entiende, no? Lo que estoy haciendo. ¿Sí? Las tablas están movidas. Después vamos a, presten atención a esto porque vamos a ver cosas interesantes con esto, ¿eh? Bueno, el left, escribir la palabra outer o no escribirla es indistinto en SQL Server, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, es lo mismo. Ahora bien, tampoco en SQL Server tiene sentido ni diferencia el orden con que ustedes llaman a las tablas. No hay que, como otros motores de base de datos, poner la tabla más pesada a la izquierda o a la derecha. Acá no hay ningún problema. Ustedes pueden poner en cualquier posición que el mismo motor y el Cardinal Estimator del plan de ejecución va a hacer su trabajo por ustedes, ¿sí? Entonces acá el left join, digamos, no tiene, digamos, no tiene mucho sentido que le pongan el outer, es lo mismo, ¿eh? Bueno, acá un ejemplo muy sencillo, ¿no? Donde estamos buscando todos los clientes, ¿sí? Que no tienen órdenes. Una forma, ojo con estas cosas, es decirle que busque los clientes donde le hago un left join contra la tabla órdenes y donde, digamos, esto no es nulo. ¿Está bien? Donde esto es nulo. Para los que no tienen, es correcto esto. Ahora, para los que tienen, que es distinta la pregunta, ojo con estas consultas porque me va a traer duplicados, o me puede llegar a traer duplicados. Entonces, yo acá pregunto, las que no tienen, ¿sí? Me va a funcionar y va a ser casi lo mismo que hacer un in. Esto, digamos, no va a cambiar nada. Pero yo siempre soy de la idea que las cosas se tienen que simplificar. Si ustedes escriben este algoritmo o esta forma para los que no tienen y para los que tienen, le escriben distinto y me digo que a mí no me gusta, digamos, ¿eh? O sea, a mí. Después, estos joins, todos los joins que ustedes escriben, tienen algoritmos internos en el plan de ejecución. Hay 3 tipos de algoritmos. 3. A ver, lookup. Vamos a ver quién se anima a explicar lo que es esto, ¿eh? Merge y hash. ¿Qué es un lookup? Bueno, muy sencillo. Por cada entrada del conjunto A voy a buscar al conjunto B. Con lo cual, si tengo 100 entradas en el conjunto A, hago 100 búsquedas en el conjunto B. Eso me di cuenta que es un algoritmo iterativo y digamos, la modernización de la programación ha cambiado. Dijo, esto va a tardar, si tengo 10.000 entradas, voy a tardar un montón. Entonces, voy a usar algo más potente, o un merge o un hash, dependiendo, digamos, la necesidad. Y esto va a consumir mayores recursos, obviamente, pero va a tratar de responderlo en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cómo elige el SQL Server cada algoritmo a usar? Dependiendo, obviamente, de las estadísticas de las tablas, del Cardinal Estimator, del plan de ejecución, y siempre buscando el menor costo de plan de ejecución. Con lo cual, el que él elige va a estar bien. Y si está mal, tenemos algún tema en las estadísticas o en la definición de los índices, ¿sí? Acá lo que yo les voy a hacer es mostrarles cómo se ven, digamos, esos algoritmos en el plan. Para poder hacer eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ven acá voy a hacer una operación de join entre, digamos, esta tabla y esta tabla. ¿Eh? Entonces, cuando vemos el plan de ejecución, nos vamos a encontrar que cada vez que veamos un
Nest lookup, ven que dice inner join entre paréntesis, estamos encontrando este algoritmo de entrada. Entonces, por ejemplo, acá estoy diciendo, ¿ven? Que estoy buscando una ejecución, un registro, y acá tiene una ejecución, un registro, porque tengo uno solo. Si tuviera más, estaría haciendo más búsquedas. O sea, va a entrar tantas veces a esta rama que está acá, la del key lookup, como tantos registros haya encontrado acá. Este es un algoritmo. El hash. Cuando hagamos un hash, vamos a hacerlo sobre Adventure World, hash, ¿sí? Yo acá lo estoy forzando para mostrárselos. Nunca hagan esto ustedes. Esto es un ejemplo nada más. ¿Qué le estoy diciendo? Haceme un hash. Si no le pongo esto, no lo van a ver el hash porque seguramente el SQL define hacer otro algoritmo porque le conviene más. Entonces, vamos a ver cómo se ve un hash. Ahí tengo un hash match, ¿ven? Es otra operación. Si le sacamos la operación hash, acá vamos a hacer así. No le pongamos, no le codiemos nada de todo esto acá. Saquémosle el hash. Le estoy diciendo, che, haceme el join, pero con un hash. Es probable, ¿sí?, que haga un merge join. ¿Ven? Él eligió un merge para este caso. No eligió un hash. Yo le forcé un hash a propósito. Si vieron los planes de ejecución, ¿sí? ¿Qué pasó? El hash que yo forcé es más caro. ¿Ven que pesa 60%, el otro pesa 40%? ¿Sí? O sea, es más caro en, digamos, costos. Este pesa 0.064 y este pesa 0.042. Es más caro. Yo se lo forcé para que lo vean nada más. El merge lo acabamos de ver recién, ¿sí? O sea, si yo miro este plan de ejecución que vimos recién acá, nos vamos a encontrar con un merge. Entonces, dentro del plan de ejecución nos podemos encontrar con un lookup, con un merge o con un hash. Esto es importante para saber que existen estos tres algoritmos, para saber que si una consulta está tardando un montón y ven un lookup, ¿y por qué no estará usando el hash? Puede ser que haya problemas de estadística, entonces hay que revisar eso y entender, digamos, cómo funciona cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, sencillo, tenemos los joins, estos son los principales, los más tranquilos, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo, digamos, cada una después de las operaciones. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, vamos a avanzar ahora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es seguir viendo subqueries, vamos a ver ahora, exec, intersect, apply y unión. Todo este script, digamos, vamos a tratar de correrlo hoy. ¿Qué es una subquery? Una consulta dentro de otra consulta, esa es una subquery. Una subquery es también dentro de un from escribir algo. Una subquery también es esto. Todo esto son subqueries. A estas se les llaman de distintas formas. Por ejemplo, a estas se llaman, digamos, subquery contenidas. Por ejemplo, ¿qué hacemos acá? Hacemos un from de la tabla órdenes, agrupamos, un group by sencillo, y le digo, having es una instrucción where después del agrupamiento, ¿no? Le digo, having count distinct empleado es igual a select count asterisco floor employed. Otra tabla, ¿ven? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, esta operación, ¿sí?, que me está diciendo, digamos, es tal empleado el que cumple esta condición, esto que estoy poniendo acá también es una subquery, se llama subquery. También podemos hacer subquery de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer así, ¿ven? Decir, mira, from la tabla órdenes, where order date in, y acá abro una subquery, y acá escribo select max, por ejemplo, órdenes, group by, año, coma, mes. ¿Sí? Entonces, hacemos esta operación y también nos vamos a encontrar con aquellas órdenes que cumplen con esta condición. Este es otro tipo de subconsulta. Después tenemos las subconsultas que son, digamos, correladas entre sí. Estas subconsultas, por ejemplo, vamos a encontrar cosas como estas. Miren esto. Vamos a hacer un order, where order date in max order, ¿sí? ¿Está bien? Esta es una solución. Otra solución es hacer algo como esto. ¿Qué me están pidiendo acá hacer? ¿Cuál es, digamos, por cada cliente quiero saber cuál es su última orden? O sea, tráeme la última orden que hizo cada cliente.
Entonces, si pongo esto así, obviamente no me está dando la última orden por cada cliente. ¿Se entiende? Porque no estoy relacionando cliente con orden en ningún caso en este primer ejemplo. ¿Cómo lo tendría que hacer? Con este tipo de subquery, donde le digo, tráeme las órdenes, la última orden, de la orden, ¿sí? Where los clientes, ¿sí? Y uno órdenes con clientes acá. Entonces, acá puedo llegar a tener, digamos, ese tipo de subquery que me ayudan a buscar de esta forma. Seguramente muchas veces han escrito esto así, ¿no? Where igual, select max algo. Y seguramente han visto que tarda un poquito en resolver si tienen volumetría. Ahora, no se preocupen porque vamos a ver justamente apply resuelve este tipo de casos, ¿eh? Bueno, subquery con max, con min. Estas son subqueries porque estamos poniendo dentro de un where, un igual, una operación. Podríamos poner con un top, ¿no? Podríamos hacer algo así. Select top 1 orders where o2.customer ID es igual a 1.customer ID. ¿Ah? Entonces, esto, digamos, podría darnos alguna solución también, pero es del tipo subquery, otra subquery. El exist y el no exist también son subqueries. ¿Cómo funciona el exist? Yo puedo decir select, ¿sí? From clientes, where, por ejemplo, en este caso, not exist, todo esto. Entonces le digo, select órdenes, y le tengo que decir cómo se relaciona. Por ejemplo, ven acá le puse un nombre, un alias, o, le puse el alias o, donde digo o.customer ID igual a c.customer ID. O sea, decime todos los clientes que no tienen órdenes. Esta es otra forma, digamos, de responder. Donde me está diciendo, no el cliente solamente, cliente y compañía. Esta es otra forma de hacerlo. Acá lo que vamos a hacer es crear una tabla. Le vamos a poner a esta tabla un poco de volumetría. ¿Sí? Vamos a darle volumetría. ¿Sí? Y vamos a agarrar y por acá probar algunas técnicas para buscar cuál es el último valor, digamos, más chico que desapareció, digamos, ¿no? O sea, tengo valores y algunos valores, digamos, no están, digamos. Entonces, ¿cómo buscamos el más chico de esos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una solución podría ser select min más 1, ¿sí? From la tabla, where not exist, select from la misma tabla, ¿sí? Donde columna B.columna 1 es igual a A.columna 1 más 1. Entonces podríamos buscar el mínimo de esto y sería el mínimo del missing. Y esto vamos a ver el plan de ejecución. Ya tenemos un plan de ejecución que pesa 88,8. Otro podría ser, bueno, haceme un top 1. ¿Sí? Haceme un top 1. Esto pesa más o menos lo mismo. ¿Sí? Y podemos hacer, digamos, por acá, un top 1 con el not exist, y esto deberíamos tener, si tenemos bien los índices, mejores resultados. No sé por qué acá, ¿sí? Medio más chicos. ¿Sí? Son técnicas, todas técnicas para buscar. Fíjense acá, por ejemplo, buscamos los gaps, o sea, los valores faltantes. ¿Sí? Entonces hacemos select call 1, where not exist, select lo mismo, más 1. Estos son todos los valores faltantes. Si corremos esto y le damos tiempo, ¿sí? Nos va a mostrar todos los valores que faltan, digamos, de estos gaps. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, si mostramos la operación, me está diciendo, mira, todos estos están faltando. Son todos agujeros que faltan en tu numeración. ¿Qué otra subquery hay? Lo que llaman tablas derivadas. Estas quizás son un poco más populares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las tablas derivadas son muy sencillas de usar. Muy, muy sencillas. Acá voy a crear una tabla común. ¿Sí? ¿Y a qué se llama tabla derivada? Que es del grupo de las subqueries. Cuando ustedes escriben un from y dentro del from abran un paréntesis y cierran un paréntesis, hacen esto, a esto se le llama tabla derivada. Digamos. Y es uno de los grupos de las subqueries. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, ¿no? A veces es para simplificar código esto. Digo, por eso tengo que escribir queries tan complejas que me conviene, digamos, como comerme el elefante de a poquito. Entonces acá lo que estoy haciendo es esto como una query, como si fuera una tabla,
y después estoy haciendo el select de eso. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Entonces, cada vez que hacemos eso, digamos, vamos a estar llamando una tabla derivada. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero llamar 2 veces esa tabla derivada, fíjense, hago un select from, miren esto. From, ¿está? Acá tenemos el from este que está acá, que va de acá hasta acá. ¿Sí? Y después tenemos este from que hace, digamos, algo distinto a lo que hacía el otro from, un from dentro del otro de una tabla derivada. O sea, porque yo puedo ir encadenando mis operaciones. Y acá también vamos a, esto es en TSQL, y luego corremos sobre esta base. Estas bases ustedes las tienen en los ejemplos, en los scripts, o sea, no las pueden correr, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de las tablas derivadas y donde acá empiezan a tener algún problema. Yo supongamos que quiero ver las ventas de este año versus las del año anterior en un solo registro. Entonces, digo, ok, hago un from esto, ¿sí? Y a esto, ven, yo tengo, por ejemplo, acá año, número de orden, año, número de orden, año, número de orden. Entonces digo, ya aprendí que puedo hacer left join o right join de no iguales, sino de distintos o de menores. Entonces digo, este conjunto, hago un left join contra el mismo conjunto. Ven que esto es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ven? Que es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en el on le pongo order year de, digamos, de cur, que es la primera, es igual a previous más 1. Operaciones. Entonces, es como que las tablas me las movió. Y después pongo car, menos previous y tengo diferencia. Entonces, si ejecuto esto, me voy a encontrar con un resultado parecido a esto. Año, número de orden, diferencia nulo, porque contra el año anterior no tengo nada. En 2014 hice 408, son 256 más que las 152 del año anterior y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucedió acá? Para poder hacer esto, yo tuve que escribir 2 veces esta consulta, que es exactamente la misma. Las tablas derivadas no las puedo reutilizar, las tengo que volver a escribir. Otras subconsultas, las más ineficientes de todas, son crear una función de transact SQL, cualquier función de transact SQL, por ejemplo, esta función justamente devuelve una tabla, esta es un poco más eficiente, ¿sí? Pero puedo hacer una función que devuelve una tabla, como en este caso, ven, acá yo voy a crear una función que devuelve una tabla y hago un select algo, Entonces yo después puedo usarla de esta forma. Select from la función y acá le estoy pasando, digamos, como si fueran los parámetros, a esta función que devuelve una tabla. Ahora, ustedes también pueden hacer subqueries que sean así. Función de ustedes. Valor, por ejemplo, from tabla. Esto sepan que se va a ejecutar registro por registro, ¿correcto? Por cada registro se va a ejecutar la función, con lo cual, ojo con este tipo de, digamos, subqueries y funciones, porque se ejecuta registro a registro y son ineficientes en la mayoría de los casos, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Bien, vamos a agarrar ahora y ver un join que es el apply. El apply viene desde SQL 2005 en adelante, y espero que después que vean esto lo empiecen a usar. Yo tenemos un cliente que cuando hicimos un tuning de un proceso y se hizo con apply, la respuesta de él, de gerente de desarrollo, fue: es violento el apply. Sí, es muy violento. La verdad que resuelve cosas muy interesantes. El apply es bueno que lo conozcan. ¿Qué es el apply? El apply me permite hacer un join entre un conjunto y otro conjunto, o un conjunto y una función que devuelve una tabla para buscar iteraciones dentro de ese conjunto. Ejemplo claro de esto: tráeme la última factura por cada cliente de tal fecha a tal fecha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolver esa consulta, la última factura no el número solo, el último renglón factura. Bueno, lo pueden hacer con subqueries como hicimos anteriormente, de hecho lo vamos a ir viendo, pero no es la forma adecuada de hacerlo. Entonces, acá tenemos 2 operadores apply. Uno que es el cross apply, el cual vendría a funcionar como el inner join, o sea, esto vendría a ser
del conjunto A, voy a iterar contra el conjunto B y solamente voy a mostrar los que, digamos, hubo intersección. Y después tenemos el outer apply, que digamos lo que hace es como si fuera un left join sobre, digamos, la operación, ¿sí? Entonces, vamos a crear acá este índice, ¿sí? Sobre esta tabla, a ver si existe. Bueno, ya existe el índice. Y vamos a hacer esta búsqueda, vamos a hacer, ¿no? Con subqueries, como vimos anteriormente, y después con apply. Por ejemplo, le voy a decir, mira, tráeme la última orden por cada cliente. Entonces, ven, me está diciendo, tráeme la orden, el order ID, acá, order date, cliente, empleado, de órdenes, where order ID in, select top 1, order, from orders, ¿sí? Where customer ID es igual a customer ID from customer, ¿sí? O sea, tengo que buscar los clientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, si yo ejecuto esto, me voy a encontrar que tengo la última orden por cada cliente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sería con apply lo mismo? Y ahora las vamos a empezar a comparar. Con apply sería from clientes, cross o outer apply, select top, lo que voy a buscar, por ejemplo, en este caso, órdenes, where, ven, esto es muy parecido. La diferencia es que en vez de usar un order in, estoy usando un cross apply. ¿Sí? Si vemos los dos planes, vamos a observar los dos planes, vamos a ver qué diferencia tenemos. Acá tenemos que el primero, que es el in, pesa 0.039, se lleva el 64% del total, y el segundo pesa 0.021 y se lleva el 36% del total. O sea, es mucho más eficiente el cross apply. ¿Sí? Ahora bien, no solamente vamos a ver eso. ¿Sí? Yo quiero agarrar y, por ejemplo, ven que acá traigo la última orden. Ahora vienen estos usuarios genios que nos gustan. Y me dice, yo no quiero la última, quiero las dos últimas. Las 3, las 4, las 5, las 20. No sé, hasta quiero que sea variable ese valor. Entonces, con mi solución de link, si yo le llego a poner acá las dos últimas, ¿no? Le pongo un top 2. ¿Está bien? Y lo ejecuto. Error. No se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque dentro de una subquery que soporta un in, necesito siempre devolver de a un solo valor si hago esto. Con lo cual ya no es técnicamente posible. Ahora, el cross apply, le pongo un 2, un 20, un 50, un 800. Y esto va a funcionar y rápido. ¿Sí? Les cuento ejemplos con estas cosas. Así, digamos, esto de la última orden es muy, muy común. Nos ha pasado trabajar en un proceso de actualización de valores, de precios estándar de unos materiales. Tenían un maestro de artículos. Esos artículos cotizaban en la bolsa de Londres, entonces todos los días tenían 3 cotizaciones por día y querían hacer un proceso que tome las últimas 10 cotizaciones por cada artículo para sacar el promedio de las últimas 10, ¿sí? No de los promedios de las últimas 50. Y bueno, con Cross Apply, obviamente, tardaba mucho, pero muchísimo menos. Entonces, es muy, muy, muy interesante el Cross Apply. El Outer Apply lo que va a hacer es justamente ser como un left join. Fíjense, ya vamos a poner el 1 de vuelta al cross. Le ponemos el 1. ¿Sí? Y acá tenemos las intersecciones. Tenemos 89 registros. Si hacemos el Outer Apply con lo mismo, seguramente podemos tener o los mismos registros o más. Ven que tengo 2 más, porque debe haber 2 clientes, acá tengo uno de hecho, que nunca le facturamos nada. O sea, nunca tuvo ninguna orden. Entonces, porque si no me trae la última orden por cada cliente. No digamos, y los que nunca tuvieron orden no me va a traer nada. Me trajo nulo en este caso. También podemos hacer una función inline, como vimos hace un ratito. Creamos una función que devuelve una tabla. ¿Sí? Esta función que devuelve una tabla, por ejemplo, un select top, lo que fuere. Yo el cross apply también lo puedo usar así. Cross apply la función, exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente igual. O sea, función que devuelve una tabla o bien contra subconjuntos como vimos recién, y puedo usarlo en las dos modalidades, ¿no? O sea, la puedo utilizar, digamos, así, ¿no? Con el outer también acá. Bueno, también puedo hacer cosas un poquito más interesantes como esta que estoy viendo acá, ¿no?
O sea, cross apply, o sea, puedo hacer más de uno. Puedo hacer más de uno. Entonces, es muy fuerte el cross apply. Les recomiendo que empiecen a ejercitarlo, porque la verdad que es como todas estas cosas que vamos a ir viendo. La van a recordar poco, pero justamente la van desarrollando, o ANSI SQL lo empieza a desarrollar porque hay necesidades puntuales de esto. Y acuérdense que siempre no es lo mismo, digamos, tener una instrucción nativa que armar algo digamos, carcodeado o algo no nativo, ¿sí? Como hicimos digamos, en la primera clase. Bueno, vamos a ver otro tipo de instrucciones que son union, exec a intersec. Y vamos a ver qué pasa con el union y con el union all a nivel performance. O sea, vamos a ver un poquito todos ellos. ¿Qué hace el union? El union, algo muy sencillo, une conjunto A y B sacando duplicados. Y el union all no saca duplicados. Con lo cual, si miro estos dos planes de ejecución, me voy a encontrar con diferencias sustanciales en performance. Fíjense que el primero pesa 72, el otro pesa 28. ¿Por qué? Porque uno puso un distinct en el medio, ¿sí? Y lo que sacan son duplicados. ¿Cuál es la buena práctica de esto? Por default, no usen union, usen union all, y si necesitan el union relleno ahí lo cambian. ¿Por qué? Porque está demostrado que en muchos casos, en la mayoría de hecho, generalmente no tenemos duplicados, o hay raras situaciones que los tengamos. Entonces a veces estamos penalizando mucho una consulta cuando no tiene sentido. Lo que se recomienda hacer es, siempre empiecen por union all, y si obviamente el resultado funcional no es el adecuado, sí cambien a union, pero no hagan la fácil que es poner union a todo, ¿no? Esa es un poquito la idea de mostrar acá union all, y no tanto, digamos, que es una instrucción bastante básica de Transax, a ver, vamos a ver ahora intersec, exec. Estas son instrucciones muy piolas porque son muy de conjunto del primario y están, digamos, nativas de SQL 2005. Básicamente, ¿qué hace intersec? Justamente lo que dice. Dice, yo tengo esta query, este conjunto, y quiero hacer la intersección con este y que me muestre cuál es la intersección de los registros. Vendría a ser como un inner join, pero no es como un inner join. ¿Qué le está faltando a esto? A ver, ¿qué le vende distinto? ¿Qué no tiene esto? Los on, ¿verdad? Ningún on. No me tengo que andar preocupado por escribir los on. Digo, esto intersección esto. Esto no intersección esto. Hasta es más natural en muchos casos escribirlo. Entonces, acá estoy diciendo lo que tiene intersección contra estos dos conjuntos, o puedo hacer, digamos, la operación inversa, que es la excepción. ¿Sí? Entre este conjunto y este conjunto. En vez de escribir intersect, uso exec. Este también, hace al revés, digamos. Los que no están, digamos, en esos conjuntos. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Pónganme en el chat ahí por lo menos si están vivos. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Sí? Gracias, Lucio. Bien, entonces, apply, exec, intersect, union all, ojo con los union, ¿sí? Y subqueries. Esta es la primera parte de lenguaje TSQL usado. Obviamente que estas instrucciones no solamente se usan en los ELEC, O sea, un exec lo podemos usar en un update, lo podemos usar, los cross apply también. O sea, uno los muestra con los ELEC para que puedan ver los resultados. ¿Qué diferencia tiene un intersect y un join? La verdad que la performance por lo general son iguales. La diferencia es cuando vos tenés join muy complejos, ¿me entendés? O sea, a veces hay join que tiene que unir tantos campos, ¿sí? Es decir, wow, y no me conviene hacer esto, no quiero hacer esto. Por lo general en performance son exactamente iguales, pero de vuelta, esto sí es otra forma de escribirlo y había que darle soporte. No es como la apply, que sí es algo pensado muy específico para ese tipo de procesos, ¿ok? Entonces, acá quizás es una cuestión más de gustos que de otra cosa. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces,
¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a agarrar, ¿sí? Y vamos a pasar acá a ver otra instrucción transa que se cuele, que está a partir de 2005. Fíjense la cantidad de instrucciones que hay a partir de 2005, ¿no? O sea, ¿quiénes usaron CT esto? A ver, levanten la mano si alguien usó esto alguna vez. CT, bueno, ahí uno, dos, bueno. CTE, ¿qué vendrían a ser? Las CTE son la versión de ANSI SQL de las tablas derivadas, ¿ven las que vimos recién? Mejoradas. La versión 2.0, por decirlo de alguna forma. Estas CTEs tienen dos grupos se dividen. Las comunes y las recursivas. Vamos a ver las dos acá. Entonces, vamos a agarrar, vamos a ir acá a TSQL, nuestra base acá, TSQL que estamos acá, a ver si es este. Sí, es esta base. Vamos a ver si corre. Voy a correr primero si corre acá, a ver si estamos bien. ¿Cómo se define una CTE? Una CTE se define antes del select, con la instrucción with, nombre de la CTE, as, abro paréntesis y escribo como una tabla derivada. Lo que fuere. Select, bla, 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 from orders. Y después, fuera de ese paréntesis, uso from C. Y esto es bastante simple. Lo que no puedo hacer es, esto dura en el scope, en el alcance del select o del update o del delete. Yo no puedo hacer esto acá, ahora. Esto no es una tabla temporal. ¿Ven? Si yo select from C, no existe el objeto C. ¿Sí? Dura esto. Esta es la forma más sencilla de armarla, una CTE simple. Un poco más compleja podría ser, digamos, hacer cosas como estas. Decir, bueno, mira, puedo declarar, por ejemplo, una variable, usar una CTE y adentro, ven, acá poner la variable y también usarla tranquilamente, esta CTE. Puedo usar cross apply. O sea, acá las cosas son, se van anexando. O sea, dentro de una CTE puedo usar cross apply, por supuesto, puedo usar todo el lenguaje transa que se cuele que vayamos viendo. Un exec, un intersect, un cross apply, lo que haga falta. O sea, desde este paréntesis a este paréntesis es una query nueva, digamos. Después, podemos hacer más de una en la misma query, ¿no? ¿Cómo defino más de una? Un ejemplo. Definimos C1, ¿sí? From lo que fuere, ¿sí? Coma, el nombre de la otra CTE. Y acá fíjense lo interesante. Acá ya empezamos a usar algo que las tablas derivadas vimos que no se podían usar. Ya en el from de la CTE2 estoy poniendo from C1. Pero C1 es esta CTE, no estoy volviendo a escribir la query. ¿Se entiende? O sea, le hice la referencia y esto sí es soportado por la CTE. Entonces acá tengo CTE1, CTE2 y después las uso. Por ejemplo, en este caso uso la 2, from C2. Y esto también va a funcionarnos. ¿Ok? Múltiples referencias. Vamos a hacer una refactoría, o sea, una mejora a esa query. ¿Se acuerdan del periodo anterior y el periodo posterior? Bueno, lo vamos a hacer con una CTE. Entonces, ¿cómo lo hacemos con una CTE? Si la consulta es esta, donde a la larga yo siempre mido año y número de orden, año y número de orden, año y número de orden, que es lo que víamos hace un ratito, yo defino una CTE ahora que tenga esa consulta, hago from la CTE, la llamo año actual, left join, la misma CTE, esto sí lo puedo hacer con CTEs, la llamo previous y hago después en el on, order year es igual a previous por order year más 1. Y esto sí me va a dar, digamos, lo mismo que veíamos antes y hasta con una diferencia de performance. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una sola vez el from. Acá estoy haciendo una sola vez el from, con lo cual ya no es lo mismo solamente en cuestiones funcionales o lindas en el código, sino que también en performance, porque en el caso anterior nosotros hicimos más de una vez el from para poder correr esto. ¿Se acuerdan? Hicimos 2 veces el from. Bueno, entonces no va a ser igual. Podemos también usarlas para modificar datos. Por ejemplo, miren, vamos a agarrar acá. Vamos acá a crear una tabla. ¿Sí? Acá con este intu estoy creando acá una tabla. ¿Sí? Y miren esto. Hago una CTE, ¿sí? Que tiene un query. Después vamos a ver estas consultas tipo row number y todas esas, después las vamos a ir viendo, ¿sí?
Pero miren que ahora no voy a usar un select. Voy a hacer un delete from lo que tenga dentro la CTE y esto va a borrar registros de la tabla, ¿eh? Va a borrar en este caso registros de acá, de esta tabla que está acá. Entonces, vamos a borrar registros, con lo cual se puede aplicar, digamos, con una instrucción delete. ¿Qué diferencia hay con una tabla temporal abismal? O sea, no tiene nada que ver una tabla. La tabla temporal persiste en la sesión o en el scope. La CTE solamente en el query. Podés reutilizarla. La tabla temporal tenés que insertar registros, ¿me entendés? ¿Sí? O sea, la tabla temporal tengo que hacer. Yo acá no hice ninguna instrucción insert. Ninguna instrucción de insert. Todo dentro del código transa que se cuele. Vos si me creas una tabla temporal me llenas 10 millones de registros para después borrarme 10 y hacerme un join y yo te hago una CTE, va a funcionar más rápido lo mío. Porque no estoy haciendo esas operaciones. Bueno, también la podemos hacer con una subquery, ¿no? El delete, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el reemplazo, esta CTE vendría a ser el reemplazo de este delete, que está acá. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos tipo datos jerárquicos que yo les conté? Que había un modelado a la vieja usanza, donde teníamos ID, padre ID, jefe ID. Y se acuerdan que en el tipo dato jerárquico le habíamos creado un tipo dato nivel. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos el tipo dato jerárquico, tenemos la tabla como la tenemos, que es ID, padre ID, y yo quiero buscar el nivel 2 de unas jerarquías. Y vimos que era difícil, sin iterar el árbol, porque para iterar el árbol se los dejo como ejercicio. Vamos a hacerlo con una CTE, que son las que se llaman CTE recursivas. Tienen su nombre porque funcionan así como recursivas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una tabla que tenga una estructura padre-hijo. Entonces, vamos a crear una tabla de empleados. Esta tabla de empleados tiene un ID, un jefe ID, un nombre y un puesto. Puede ser un menú de una aplicación, cualquier cosa de esas, Y acá vamos a crear empleados. Vamos por acá empleados, Entonces, si acá hacemos el select, tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el empleado 100, no tiene ningún jefe, se llama Emilio y es el CEO. El 101 depende del 100, gerente de sistema, y así con cada uno de ellos. ¿Cómo una CTE recursiva? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir la CTE, como veníamos definiendo anteriormente. Nombre de la CTE. En este caso, puedo ponerle atributos. ¿Ven? Esto también se puede hacer. Abro un paréntesis y le digo, mira, esto se llama jefe ID, nombre, puesto, pero nivel no existe en la tabla. Si yo me fijo acá en la tabla, nivel no existe, con lo cual lo voy a tener que calcular. Y nivel también lo voy a llamar. Y esto voy a llamarlo CT. Entonces, la recursiva se compone de dos partes. Una que es la cabecera, y otra que es la parte recursiva de la CT. La cabecera que voy a traer yo. El jefe ID, el nombre, el puesto, y le voy a clavar un 0 a nivel, porque es el primer nivel del árbol. ¿Para quién? Para todos los empleados donde jefe ID sea nulo. O sea, ¿cuáles son los empleados que el jefe ID sea nulo? Tiene que haber uno solo. Porque es digamos, la cabecera de todo mi árbol. Entonces ahí le voy a poner nivel 0. Voy a usar un union all y voy a hacer un from la tabla empleados, inner join, la misma CTE, ¿ven que le estoy poniendo acá? Inner join report, y report es la CTE. Acá se transforma en recursiva la CTE, y le estoy diciendo que e.jefeID es igual a d.id. Y le estoy diciendo todo lo mismo que puse antes, solamente que a nivel le pongo nivel más 1. Y esto va a entrar en recursividad de forma automática, recorriendo todo el árbol de la tabla. Puedo indicarle también que no lo haga, le puedo decir solamente 2 niveles de recursividad, 10 niveles, lo que fuere. Lo que les quiero contar con esto es que no es un truco, es así la CTE, o sea, es una CTE recursiva, ¿Y después qué hago? Después busco, por ejemplo, where como nivel, lo tengo como campo, where nivel igual a 1, por ejemplo, Entonces, vengo acá y le digo, acá tráeme todo el nivel 1 de la jerarquía. Le digo, a ver, tráeme el nivel 2 de la jerarquía. Y tengo el nivel 2 de la jerarquía. Si ustedes no tienen CTE y tienen este tipo de tabla, la otra chance que tienen para calcular esto es crear una tabla temporal,
recorrer todo el árbol, poner los niveles adentro de la tabla temporal y hacer la búsqueda dentro de la tabla temporal, ¿correcto? Porque si no, no tienen otra forma de saber los niveles. Bueno, pruébenlo, hagan este mismo ejercicio, ¿sí? Cárguenle volumetría, ya saben cómo, cargarle volumetría y prueben iterándolo, ¿sí? Para crear una tabla temporal, iterándolo versus la CTD recursiva y después me cuentan, digamos, si vale la pena o no vale la pena este tipo, digamos, de operaciones, ¿sí? Bueno, update ya vimos, perdón, vimos, digamos, delete, también se puede hacer un update, podríamos hacer un update acá, con la CTE, ¿ven? Acá hacemos with part, ¿sí? Select from, esta es, bien que es bien recursiva esta, ¿eh? ¿Ven? Esta estamos transformándola en una recursiva y básicamente estoy actualizando, esto es una jerarquía de materiales, ¿eh? Estoy actualizando algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿eh? ¿Ven que dice component level? Este component level le puso el 0 acá y acá es el nivel de componente en una jerarquía de materiales y en una jerarquía de empleados, ¿eh? Pero hice un update de algún registro. Por ejemplo, estoy diciendo, ¿sí? Que en este caso la cantidad es igual al assembly por 2, ¿sí? Lo que tiene C. ¿Y C qué es? ¿Sí? El bill of material que hicimos acá, inner join parts, que part es lo que creamos como CT recursiva. Entonces, pueden hacer cosas complejas como estas, que obviamente si no tienen esto, van a usar alguna técnica de las otras que son más ineficientes, ¿sí? Bien, entonces, CTE, feature interesante de Transact SQL, digamos, para aplicar a partir de 2005 en adelante, ya lo pueden usar, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a agarrar, ¿sí? Y vamos a ver ahora, ¿sí? Todo lo que es el mundo de lo que es grouping. Vamos a ver si nos da. Vamos a ver si nos da para verlo hoy. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver otro más chiquitito, porque este es largo. Vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver este, ¿sí? Vamos a agarrar y ver instrucciones sencillas como el top. El top, la verdad, es una instrucción muy tonta. No tiene, digamos, mucha ciencia, solamente que tiene algunos detalles, algunos pequeños detalles. Por ejemplo, si yo saco, ¿ven? Acá, el top 3 from órdenes, y ejecuto esto, me trae, ¿ven? Por ejemplo, ordenado por order date, ¿no? ¿Ve que tengo el mismo order date? Y me cortó en 3. ¿Sí? Trajo los 3 primeros, pero no me trajo los empatados. Entonces, yo puedo agarrar, y ojo con eso, porque si yo no hago eso, de hecho acá al top, le puedo decir que me traiga, por más que haya empate, con lo cual son los 3 del primer puesto, no los 3 primeros registros. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, acá pongo, le digo que me traiga los que tienen empate. Si justo hay 3 y este hubiese sido otra fecha, no lo hubiese traído. Pero como con la misma fecha hay 4 registros, ¿ven que hay justo 4 registros? Entonces me tiene que traer 4, no 3. Esa es la diferencia entre uno, digamos, y el otro, ¿sí? Entonces, guarda con eso, ¿eh? Bueno, el top se puede usar ya en variables. Desde SQL 2005 uno puede agarrar, declarar una variable y el top clavarlo de acá dentro de una variable, como cosa que lo puedan aplicar, digamos, en diferentes situaciones. Vamos a ver, por ejemplo, paginación o cualquier, digamos, operación de esa. Por ejemplo, acá lo que vamos a ver es una instrucción que se llama offset y fetch, ¿sí? Básicamente es como una paginación, esto, donde yo les voy a decir a Transact SQL, esto van siempre después del order by, le voy a decir, mira, tráeme del registro 50, 25 registros para adelante, ¿sí? Del 50 a 25 para adelante, o sea, me da del 51 al 75, Entonces, esto va a dar con un criterio, ¿no? ¿Con qué criterio? Con el que pusimos acá order by. Ven que acá yo puse un order by con este criterio, me va a traer del registro 50 al 25 de los que encontró. Este, por ejemplo, empezó en el 11.027, seguramente, que si no le traigo esto y trajo 25 registros. Si le saco ese offset ahí, ¿sí? Tengo 830 registros y 11.077. ¿Se entiende?
Lo que hace esto, está paginando el resultado. Podemos hacerlo de forma arbitraria, ¿sí? ¿Cómo hacemos un order de forma arbitraria? O sea, acá estoy diciendo ordenámelo por tal criterio. Un order by select null va a ordenar de diferentes formas cuando vaya corriendo el código. Lo corro ahora, va a ordenar de una forma. Después voy a correr, va a ordenar de otra forma. Porque en un order by puedo poner el nombre de una columna o puedo poner un número de una columna. Y si pongo el select null, me va a ir cambiando la forma en que ordena las columnas. Entonces estoy diciendo, tráeme el registro 0 al registro 3, o sea, 3 registros de forma arbitraria, ¿no? Acá trajo el 11.011, si hacemos de vuelta, ¿sí? Me lo va a traer, digamos, de esa forma a los registros, ¿sí? Podemos saltear registros, ¿sí? Entonces podemos decirle también, desde el 50, ¿sí? O sea, salteame los primeros 50 registros, ¿sí? Eso no me los va a traer. Entonces, esta instrucción, digamos, que está acá, la tienen disponible desde SQL 2012. O sea, SQL 2012 permite poner offset dentro de luego del order by. Con lo cual, si alguien dice, ¿cómo pagino de forma natural en el SQL Server? Bueno, offset es la forma que se hace, es la forma de que transa que SQL tiene para resolverlo. ¿Sí? Top con modificaciones. Bueno, acá, digamos, estamos haciendo el uso quizás de técnicas que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Podemos decir que with C es, digamos, una CTE y esto tiene el select top de una tabla o el delete de C. Entonces, ahí estoy jugando también con top, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde puedo usar mucho top? Miren que acá orders no me lo creo acá. Y yo quería mostrarle esto como para que lo vean. Bueno, igual que no lo corro, pero igual creo que lo van a entender, ¿sí? ¿Dónde se usa mucho también el top? A veces me dicen, Maxi, hay que borrar 50 millones de registros de una tabla. Obviamente, si le pones delete from la tabla, va a explotar la tabla, ¿sí? No se borran así 50 millones de registros, ni 10 millones. Se borra de esta forma, donde básicamente yo le pongo un delete top, un batch, que ese batch lo voy a definir yo dependiendo mi negocio, el horario que lo corra, de la tabla que quiero correr. Y acá le voy a decir, ven, cada vez que haya registro, seguir borrando. Y eso sí lo pongo en un while. ¿Ven que lo pongo en un while? Esto es mucho mejor que hacerle delete from la tabla, que no sé cuánto digamos, puede tardar. Un claro ejemplo de esto es la teoría de conjuntos es buena y la teoría de iteraciones también es buena. A veces es bueno entender lo mejor de esos dos mundos. ¿Cómo se puede ejemplificar de una forma muy sencilla? Yo siempre digo, si supónganse que ustedes tienen un balde lleno de bolitas de acero, todo lleno de bolitas de acero, y otro balde exactamente igual vacío, y el ejercicio humano es poner toda la bolita de acero de un balde al otro. Bueno, lo primero que miro es, si las tengo que pasar de a una la bolita de acero, me voy mañana a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde. Y la verdad que me gustaría estar tirado en el sillón mirando televisión, con lo cual ni se me ocurriría tirarlas de a una. Pero quizás quiero agarrar todo el balde, levantarlo el balde, ¿sí? Con la mano, y completo tirarlo al otro lado. Eso sería una operación masiva. Quizás no puedo hacer eso porque el balde pesa 200 kilos. Entonces, ¿cuál es la operación intermedia? Ni un extremo ni el otro. Bueno, agarro un tacho más chico o con la mano un puñado sin pasarlos. Eso es lo que estamos haciendo acá. O sea, lo que estamos haciendo acá es una operación de delete, ¿sí? En batch, ¿sí? Las operaciones de delete hay que hacerlas en batch, ¿sí? Con este tipo de técnicas. Después vamos a ver instrucciones output y ese tipo de cosas que les van a ayudar a ustedes a hacer cosas un poco más avanzadas que esto. Pero cualquier delete que quieran hacer, supongamos un delete, decir, ya, los voy a borrar los registros y hay que hacerlo siempre así. Yo no sé con cuánto me voy a encontrar. ¿Qué sé yo con cuánto me voy a encontrar? Si hay 1, 1 millón o 50 millones. ¿Cómo lo sé? No lo sé. O sea, los procesos de depuración que se hacen en las empresas, se tratan de hacer en las compañías, tienen que tener una técnica de esta, porque si no, correría muy bien el proceso de depuración y después se el transaction log, no andan las operaciones, bueno, todas esas cosas que pasan alrededor por haber hecho mal este tipo de operaciones o no de forma eficiente, ¿sí? Vamos a agarrar esto, vamos a hacer así con esto, a ver, ¿sí? Bueno, acá tenemos top y apply, ¿sí? Vamos a ver top y apply, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos
el cross apply. Acá estamos usando un cross apply con el top 5 como usamos antes. Entonces, el top tiene bastante uso. Más allá, digamos, del select top tabla. Creo que uno de los más importantes es justamente en las depuraciones. Ahí donde, digamos, uno puede, digamos, trabajar mejor con el top. ¿Tá? Bueno, bien. ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un ejemplo de paginación, que es sencillo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de paginación. Lo que vamos a hacer es paginar registros en la base de datos. ¿Cómo se paginan registros? Cuando quiero paginar registros, ¿qué necesito? El número de página, la cantidad de registros, ¿verdad? Estoy en la página 1 y a cuántos quiero paginar. Entonces, lo vamos a hacer con dos técnicas distintas. Sin conocer el offset que vimos recién y conociendo el offset, ¿sí? Entonces, para declarar, por ejemplo, acá yo digo, declaro el tamaño de la página, por ejemplo, 5 registros y estoy en la página 1. Entonces, ¿cómo lo hago con el offset? Escribo offset, como vimos recién, y acá tengo que decirle, el patrón es tamaño de la página por página donde estoy menos 1 hasta tamaño de la página solamente, ¿sí? A esto se llama paginación nativa. Y ahí va a paginar, ¿ven? Empieza en 43, 659, y acá si pongo página 2, corro esto, voy a estar en el 43, 664 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos dos store procedures, uno que sea, digamos, con paginar sin usar el offset. Básicamente, ¿qué hicimos? Como tengo que enumerar los registros, creo una CTE. En este caso vamos a usar una instrucción llamada row number, que numera los registros. Después la vamos a ver más en detalle, pero esto básicamente numera un resultado, ¿sí? Y después pongo un where con el criterio que vimos hace un ratito, que es el patrón de paginación. ¿Cuál es el tema? Que este valor que estoy poniendo acá, dentro de una CTE, no está en una tabla, no está persistido en ningún lado. No le puedo crear un índice para eso porque no hay forma de hacer eso. Entonces vamos a hacerlo de forma no, digamos, SQL 2012, sino 2005, 2008, 2008 R2. Y después vamos a hacer un refactoring a eso y vamos a hacer el SP, ¿sí? De forma nativa. ¿Ah? Que recibe lo mismo y lo hace con el offset, dos store procedures, ¿sí? Entonces, tenemos las dos técnicas de paginado, sin el SP y con el SP, y lo que vamos a hacer obviamente es llamar a estos dos store procedures, ver su plan de ejecución, ¿sí? Y nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Acá, con que tenemos, ¿ven? Esto es así. Este que dice 81 es el no nativo, o sea, con el CTE. O sea, con el CTE tuvimos un costo de 0.016 y sin el CTE tuvimos un costo de 0.0039, 19% contra 81%, una diferencia sustancial, la tenemos básicamente en el orden, ¿ven? Dentro del plan de ejecución, nos encontramos que el CTE tuvo que ordenar los registros y numerarlos para poderlos paginar. Entonces, si yo deseo paginar en el SQL Server registros desde la base de datos, ¿sí? La opción eficiente es fetch next con el offset después del order by SQL 2012 o superior, ¿sí? Y si no, tienen eso y lo quieren igual hacer desde la base de datos, tienen que usar el CTE como estoy mostrando yo aquí, ¿sí? Bueno, con esto vamos a cerrar la clase de hoy, así no metemos ningún otro tema más. Nos vemos el jueves, así que bueno, todas las preguntas que quieran hacer ahora, bienvenido, y si no, bueno, usamos los canales que ya conocen, ¿sí?